Saquen a esa sucia mocosa indigente lejos de mi jet de $80 millones antes de que contamine algo. La voz de Richard Blackstone corta el aire del hangar del Aeropuerto Internacional de Denver como una cuchilla. Su dedo con una manicura perfecta señala a Sarah Williams, de 12 años, cuyo pequeño cuerpo tiembla cerca de la enorme aeronave. 6 ingenieros aeroespaciales de renombre mundial de Boeing, Lockheed Martin y Pratt y Whitney acaban de declarar su Gulfstream G-700 completamente irreparable después de 2 meses de intentos fallidos. Los misteriosos apagados de los motores han dejado en tierra su imperio y le cuestan $500,000 cada día. La seguridad se mueve para agarrar sus delgados brazos, pero antes de que puedan arrastrarla lejos, Sarah levanta la vista hacia el imponente multimillonario y susurra 5 palabras que lo cambiarán todo. Déjame intentarlo. ¿Alguna vez has visto cómo un solo susurro de un niño olvidado destroza todo lo que el mundo adulto creía saber? El hangar de servicios de aviación de primera clase se asienta como una catedral de riqueza en el Aeropuerto Internacional de Denver. En su interior, los jets privados más caros de Colorado descansan bajo luces relucientes que cuestan más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Aquí es donde los multimillonarios estacionan sus palacios voladores, donde cada superficie brilla con perfección y el aire mismo parece oler a dinero y poder. Pero durante los últimos 2 meses, una aeronave ha convertido este santuario en un campo de batalla de genios frustrados y orgullo herido. El Gulfstream G-700 de Blackstone está agazapado en el suelo del hangar como un gigante herido. $80 millones de perfección aeroespacial, equipado con 2 motores Rolls-Royce Pearl 700 que deberían ronronear como leones satisfechos. Cada motor contiene más de 40,000 componentes individuales diseñados con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. La aeronave representa la cúspide del logro tecnológico humano. Una máquina capaz de transportar a 12 pasajeros a 600 millas por hora a través del aire delgado de la estratosfera. En cambio, estas maravillas mecánicas se han convertido en terroristas del cielo, apagándose sin previo aviso a 41,000 pies, forzando aterrizajes de emergencia que ocuparon los titulares internacionales y desataron teorías de conspiración en foros de aviación de todo el mundo. El misterio técnico ha atraído a las mentes más brillantes del mundo de la aviación. La doctora Patricia Webb lidera el equipo de diagnóstico, una mujer cuyo doctorado en Ingeniería Aeroespacial del MIT y sus 30 años en Boeing le valieron un estatus legendario en círculos donde la reputación se construye resolviendo problemas imposibles. Su cabello plateado y sus gafas de montura de acero se han convertido en visiones familiares en las audiencias del Congreso sobre seguridad aérea, y cuando las aerolíneas enfrentan fallas mecánicas inexplicables, llaman a la doctora Webb. Su equipo incluye a la élite de la industria, el Dr. Marcus Carter, de la división Skunk Works, de Lockheed Martin, la unidad secreta que diseñó cazas furtivos y naves espaciales. Sarah Rodríguez, de la unidad de diagnóstico avanzado de Pratt y Whitney, quien posee 17 patentes sobre sistemas de monitoreo de motores, y James Morrison, de la división de aviones comerciales de Boeing, cuyos modelos informáticos predijeron fallas por fatiga del metal 20 años antes de que ocurrieran. Entre todos poseen más de 2 siglos de experiencia combinada. Han resuelto misterios que dejaron en tierra a flotas enteras, identificado grietas microscópicas que podrían haber matado a cientos de pasajeros y rediseñado sistemas que parecían perfectos hasta que dejaron de serlo. Han sometido el jet de Blackstone a todas las pruebas conocidas por la ingeniería aeroespacial moderna. Diagnósticos a nivel cuántico que examinan enlaces moleculares, imágenes ultrasónicas que revelan tensiones internas invisibles, a simple vista mapeo térmico que identifica firmas de calor más pequeñas que un cabello humano, y simulaciones por computadora que cuesta $50,000 la hora operar. Ejecutando escenarios que a los cerebros humanos les tomaría siglos calcular. El equipo de diagnóstico por sí solo representa $5 millones en tecnología de punta sensores, que pueden detectar vibraciones medidas en nanómetros, analizadores acústicos,
que separan los sonidos de los componentes individuales de la sinfonía de un motor en marcha, y detectores químicos que identifican elementos traza en los gases de escape. Sin embargo, cada prueba arroja la misma conclusión exasperante. Todos los sistemas están normales. Relaciones de compresión perfectas, mezcla de combustible ideal y una coordinación electrónica impecable entre miles de sensores y actuadores. Según cada instrumento, cada computadora y cada protocolo de diagnóstico, esta aeronave debería volar para siempre sin un solo fallo. Pero 3 veces a altitud de crucero, ambos motores se han apagado simultáneamente. 3 aterrizajes de emergencia en aeropuertos que no estaban preparados para llegadas no programadas. 3 investigaciones de equipos de la Administración Federal de Aviación que no encontraron nada malo. La aeronave permanece en tierra indefinidamente, un monumento de $80 millones a los límites del entendimiento humano. Cada día en tierra le cuesta al imperio de Blackstone $500,000 en acuerdos internacionales perdidos. El precio de las acciones de su compañía tecnológica ha caído un 15% a medida que los inversores pierden la confianza en un director ejecutivo, que ni siquiera puede mantener su propio avión funcionando. Los miembros de la junta susurran sobre cambios de liderazgo, y los competidores dan vueltas como buitres, listos para robar contratos que dependen de la capacidad de Blackstone para viajar. Su fusión más grande, una adquisición de $2,000 millones de una firma tecnológica japonesa, requiere que vuele a Tokio mañana por la mañana. El trato ha estado en negociación durante 18 meses. Sin su jet, las reuniones se pospondrán indefinidamente. En el mundo de alto riesgo de los negocios internacionales, los retrasos matan los tratos. El futuro de su compañía pende de este único vuelo. El hangar zumba con una tensión tan espesa como la humedad del verano. Los periodistas acechan fuera del perímetro de seguridad, atraídos por la historia de un magnate de la tecnología, abatido por una rebelión mecánica. Las redes sociales se desbordan con memes sobre el jet maldito del multimillonario, mientras los foros de aviación debaten teorías que van desde el sabotaje corporativo hasta la interferencia electromagnética de naves espaciales alienígenas. En este caldero de desesperación y orgullo herido, entra Sarah Williams de 12 años. Ella no debería estar aquí. Los niños no pertenecen a este mundo de trajes elegantes y temperamentos aún más afilados donde las conversaciones involucran decisiones de millones de dólares y las carreras pueden evaporarse con un solo error. Pero la supervivencia le ha enseñado a volverse invisible, a encontrar las grietas por donde las personas olvidadas pueden deslizarse a través de las defensas de la sociedad. Durante 3 semanas, Sarah ha trabajado en el turno de limpieza nocturno para Premier Aviation Services. La supervisora de limpieza María Santos la contrató bajo cuerda por $40 la noche. Sin preguntas, sin papeleo, sin verificación de antecedentes ni de edad. Solo una niña pequeña con ojos desesperados y manos gentiles que barre escombros y vacía botes de basura mientras la gente importante duerme en camas costosas. María no sabe que Sarah vive sola en un Honda Civic de 1997 con 200,000 millas y un parabrisas roto, que se extiende como una telaraña a través de su visión del mundo. No sabe que la niña sobrevive con sobras de las máquinas expendedoras del aeropuerto, sándwiches rancios, desechados después de sus fechas de vencimiento, tazas de café medio vacías, dejadas por viajeros apresurados, y paquetes de galletas que caen de equipajes de mano demasiado llenos. No sabe que Sarah eligió este estacionamiento porque los motores de los aviones le recuerdan al abuelo que la crió hasta su muerte hace 2 años, o que se ducha en los baños de los empleados a las 3:00 de la mañana, carga el viejo teléfono de su abuelo en las estaciones de limpieza y duerme en su auto bajo luces que nunca se apagan. El sargento maestro James Williams había sido más que familia. Había sido el universo entero de Sarah, un mecánico de la Fuerza Aérea, que podía diagnosticar problemas de motor escuchando sus latidos. Le había enseñado a su nieta que las máquinas no eran solo metal, circuitos y código informático.
Eran seres vivos con almas que hablaban a aquellos lo suficientemente puros para escuchar sus secretos susurrados. Cuando la neumonía se lo llevó a los 74 años, dejó a Sarah de 10 años huérfana 2 veces. Sus padres habían muerto en una colisión en la carretera cuando ella tenía 8 años. Su coche fue aplastado por un conductor ebrio que salió sin un rasguño. El sistema de acogida se la tragó como arenas movedizas, moviéndola entre hogares donde los niños mayores robaban las herramientas de su abuelo, y los adultos trataban sus dones mecánicos como peculiaridades problemáticas que la hacían diferente, difícil e inaceptable para posibles familias adoptivas. A los 12 años, había escapado de un hogar grupal, donde el supervisor vendía cupones de alimentos para comprar drogas, y los chicos mayores lastimaban a los niños más pequeños de formas que no dejaban marcas visibles. Había elegido la falta de hogar sobre la indefensión, la supervivencia sobre la seguridad y la libertad, sobre la falsa protección de un sistema que le había fallado repetidamente. Durante semanas, había escuchado al atribulado Jet de Blackstone durante sus rondas de limpieza. Cada prueba de diagnóstico fallida llegaba a sus oídos como un grito de ayuda que solo ella parecía escuchar. Había sido testigo de 17 intentos de arranque del motor, cada uno cantando la misma canción de angustia mecánica que su abuelo le había enseñado a reconocer en el ritmo de los pistones y el silbido del aire comprimido. Los motores no estaban rotos. Tenían miedo. Esta noche, el equipo de diagnóstico se ha reunido para un último intento, antes de recomendar el reemplazo completo del motor. La doctora Webb se para frente a una pared de equipos de monitoreo, que parpadean con la intensidad de una sala de control de misión espacial. Su equipo se agrupa alrededor de computadoras portátiles que muestran parámetros del motor en gráficos en tiempo real, que bailan como latidos electrónicos a través de pantallas brillantes. Damas y caballeros, anuncia la doctora Webb a la multitud reunida de ingenieros ejecutivos y periodistas. Hemos agotado todos los protocolos de diagnóstico conocidos en la industria aeroespacial. Esta aeronave exhibe una función mecánica perfecta en cada parámetro medible. Sin embargo, continúa experimentando eventos de apagado catastrófico que desafían la explicación científica. Fue entonces cuando Sarah sale de detrás del carro de herramientas, donde había estado vaciando botes de basura, aferrando la fotografía descolorida de su abuelo como un talismán contra la crueldad casual del mundo adulto. La fotografía en las manos temblorosas de Sarah muestra al sargento maestro James Williams en su uniforme de gala de la Fuerza Aérea, con el pecho decorado con cintas ganadas a lo largo de 3 décadas de servicio. Su rostro curtido lleva la sonrisa amable que había sido el mundo entero de Sarah durante los 4 años entre la muerte de sus padres y la suya propia. El abuelo no solo la había criado, había reconstruido su espíritu destrozado con la misma paciencia y precisión que usaba para reparar motores de aviones rotos. Todas las tardes después de la escuela, Sarah, de 8 años, lo encontraba en el taller de su garaje, rodeado por la poesía mecánica de motores desmontados. Carburadores esparcidos por los bancos de trabajo como flores de metal, pistones, dispuestos en filas ordenadas como soldados dormidos. El aire espeso con el olor honesto a aceite de motor y virutas de metal. «Ven aquí, niña», decía él subiéndola a su regazo junto a cualquier motor que exigiera su atención ese día. «Pon tus manitas justo aquí en el bloque de cilindros. Cierra los ojos. ¿Sientes eso?» Sarah presionaba sus palmas contra el metal caliente, sintiendo vibraciones que parecían pulsar con vida. «¿Qué estoy sintiendo, abuelo?» Ese es el latido del motor. Cada máquina tiene un alma, y las almas hablan a aquellos lo suficientemente puros para escuchar sus secretos susurrados. La mayoría de los adultos olvidan cómo escuchar la magia porque piensan que ser ruidosos los hace inteligentes. Pero las máquinas solo confían en las voces tranquilas. Él le enseñó que los motores no eran solo colecciones de piezas mecánicas, siguiendo principios de ingeniería. Eran entidades vivas que desarrollaban personalidades, preferencias y miedos. Un motor sano cantaba con satisfacción. Un motor con problemas gritaba pidiendo ayuda en frecuencias que los oídos sensibles podían detectar. Los motores no mienten a los niños, mi niña.
susurraba mientras trabajaban juntos. Guardan sus secretos para corazones que no han olvidado cómo creer en la magia. El garaje se convirtió en su aula. A los 9 años, Sara podía identificar problemas del motor solo por el sonido, una habilidad que parecía imposible hasta la mañana de diciembre, en que el sistema de calefacción de su escuela primaria falló durante una ventisca que atrapó a 200 niños y maestros en un edificio que se enfriaba cada hora. Técnicos adultos llegaron con costosos equipos de diagnóstico, ejecutando pruebas que mostraban un funcionamiento perfecto de la caldera, mientras se formaban cristales de hielo en las ventanas de las aulas. Hablaban en jerga técnica sobre diferenciales de presión y coeficientes térmicos, y sus instrumentos mostraban gráficos que no daban sentido a la obstinada negativa del edificio a producir calor. Sara, de 9 años, se paró en la sala de calderas, escuchando la sinfonía mecánica que otros oían como ruido sin sentido. La unidad principal zumbaba con un ritmo mecánico perfecto, pero debajo de ese pulso constante, ella detectó algo más, un susurro triste e irregular, que le recordaba la tos de su abuelo durante su enfermedad final. «Disculpe», le había dicho al técnico principal con su voz de niña, apenas audible por encima del ruido del equipo. «Creo que la máquina está tratando de decirles algo». Los adultos se habían reído, pero la desesperación los hizo estar dispuestos a seguirle la corriente a la fantasía de una niña. Cuando Sara señaló un conjunto de válvulas específico y sugirió un ajuste simple, hicieron el cambio para demostrar que estaba equivocada. El edificio se llenó de una bendita calidez en cuestión de minutos. El problema imposible había sido un pequeño problema de calibración que los diagnósticos sofisticados pasaron por alto porque estaban programados para ignorar las variaciones dentro de los parámetros normales. Pero los oídos no entrenados de Sara habían escuchado la angustia mecánica de la caldera, el ritmo sutil que significaba que un componente trabajaba demasiado para compensar la debilidad de otro. Ese milagro estableció la base de su don, pero también marcó el comienzo de su aislamiento. Otros niños la llamaban rara. Los maestros no sabían cómo explicar a una niña de 9 años que entendía las máquinas mejor que los técnicos certificados. Las familias de acogida querían niños normales, que jugaran con juguetes normales, no niñas extrañas que susurraban a los electrodomésticos rotos. La muerte del abuelo cuando ella tenía 10 años había destrozado más que su corazón. Destruyó su última conexión con un mundo donde su don era celebrado en lugar de temido. El sistema de acogida trató la intuición mecánica como un problema de comportamiento que requería corrección. Los trabajadores sociales escribieron informes sobre apegos inapropiados a objetos inanimados y dificultades para relacionarse con sus compañeros. Pero incluso en el hogar grupal más oscuro, incluso cuando los niños mayores robaban las herramientas de su abuelo, y los adultos le decían que los muertos no podían enseñar a los niños vivos, Sara llevaba su lección más importante en el corazón. «Recuerda, mi niña», había susurrado durante su última conversación mientras la neumonía reclamaba su aliento. «No dejes que te convenzan de que la magia no es real. Tu don no proviene de escuelas elegantes ni de equipos costosos. Viene del amor. Amor por las máquinas que te confían sus secretos. Amor por las personas a las que esas máquinas intentan servir. Amor lo suficientemente fuerte como para escuchar cuando todos los demás solo hacen ruido. Viviendo sola en su auto, sobreviviendo a base de sobras, y durmiendo bajo las luces del aeropuerto, Sara, de 12 años, se había aferrado a esa promesa. Todas las noches, mientras los motores de los aviones cantaban sus canciones de cuna mecánicas a través de la pista, ella susurraba el lema de su abuelo como una oración contra la soledad que amenazaba con consumirla. Las máquinas no mienten a los niños. Guardan sus secretos para corazones que no han olvidado cómo creer en la magia. Esta noche, parada en un hangar lleno de adultos que habían olvidado que la magia existe, Sara se prepara para demostrar que algunos secretos solo pueden ser escuchados por aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar con amor en lugar de lógica. En el momento en que Sara susurra, sus motores no están rotos, solo están asustados. El hangar cae en el tipo de silencio que precede a los milagros o a los desastres. La expresión de la doctora,
Webb cambia de una diversión condescendiente a una aguda irritación. Ella empeñó 2 meses de su reputación profesional en este problema: reuniones de la Junta con ejecutivos de aerolíneas, testimonios en el Congreso sobre seguridad aérea. Su nombre está asociado a un fracaso que está en los titulares de todo el mundo. Y ahora, una niña indigente de 12 años sugiere que la solución es terapia emocional para la maquinaria. Seguridad. La voz de la doctora Webb corta el silencio como un bisturí. Saquen a esta niña de inmediato. Estamos realizando diagnósticos aeroespaciales serios, no dirigiendo una guardería para niños delirantes. Los guardias de seguridad avanzan con las manos alcanzando los delgados brazos de Sarah. Pero algo en su voz, una certeza tranquila que le recuerda a la obstinada sabiduría de su propia hija, hace que Blackstone levante la mano. Esperen. El multimillonario se arrodilla a la altura de los ojos de Sarah, arrugando su costoso traje contra el pulido piso de concreto del hangar. En sus ojos oscuros, él ve algo que sus instintos corporativos reconocen como una verdad peligrosa. En las salas de juntas, ha aprendido a identificar el momento en que la sabiduría convencional se desmorona y surgen soluciones imposibles de fuentes inesperadas. ¿Qué crees exactamente que le pasa a mi avión, cariño? Sarah aprieta con más fuerza la fotografía de su abuelo, la imagen descolorida que le proporciona coraje contra el peso del escepticismo adulto. Los motores están tratando de protegerse el uno al otro, pero no saben cómo decirlo en palabras de adultos. Cuando la nueva computadora habla con ellos, hace sonidos que se sienten como gritos, así que se van a dormir para hacer que los ruidos aterradores se detengan. La multitud estalla en carcajadas que resuenan en las paredes de acero del hangar. Como una burla manifiesta 6 ingenieros con doctorados disolviéndose en risas ante la explicación de cuento de hadas de una niña para una falla mecánica sofisticada. Los periodistas toman notas frenéticamente sobre la escena surrealista que se desarrolla ante sus cámaras. Los trabajadores del aeropuerto se pegan a las ventanas atraídos por el espectáculo de la autoridad profesional, enfrentándose a una imposibilidad infantil. La doctora Webb da un paso adelante, su cabello plateado, atrapando las duras luces fluorescentes. Su paciencia profesional está agotada por 2 meses de fracasos, y ahora esta humillación pública. Señor Blackstone, este es exactamente el tipo de pensamiento no científico que desperdicia recursos y retrasa las soluciones reales. Esta niña está describiendo una fantasía antropomórfica, no ingeniería aeroespacial. Ella se gira para dirigirse a la multitud, reunida con la autoridad de 3 décadas, resolviendo problemas imposibles, su voz, cargando el peso del conocimiento institucional. Damas y caballeros, estamos tratando con maquinaria de precisión a nivel cuántico valorada en $80 millones. Esta aeronave contiene 47 sistemas informáticos integrados que monitorean miles de sensores en coordinación en tiempo real, lo que representa la cúspide del logro tecnológico humano. Su gesto abarca la pared de monitores parpadeantes, cada uno mostrando flujos de datos que abrumarían a profesores de ingeniería universitarios, bancos de computadoras procesando terabytes de información de diagnóstico, sensores capaces de detectar fracturas por estrés a nivel molecular, y equipos que cuestan más de lo que pequeñas naciones gastan en sus presupuestos militares completos. Esta niña no tiene nada más que cuentos de hadas y deseos ilusorios, continúa la doctora Webb con la voz elevándose con indignación. No resolvemos fallas mecánicas con cuentos para dormir sobre motores asustados. Usamos ciencia, matemáticas, datos empíricos, no las fantasías de una niña indigente que probablemente ni siquiera sabe deletrear aeroespacial. La multitud murmura en acuerdo, lógica contra locura, experiencia de doctorado contra imaginación infantil. El resultado parece tan predecible como la gravedad. Pero Blackstone se encuentra atrapado entre la desesperación financiera y algo más profundo. Un recuerdo de su propia hija a los 12 años, explicando por qué su volcán de la Feria de Ciencias funcionó cuando la demostración del maestro falló. Los niños a veces ven soluciones que la experiencia adulta pasa por alto, libres del peso de la sabiduría convencional. El trato de Tokio pende de un hilo como una espada suspendida por hebras de telaraña.
2.000 millones de dólares. El futuro de su compañía. Su fortuna personal construida durante más de 20 años de riesgos calculados. Todo depende de que esta aeronave vuele mañana por la mañana, para reuniones que no pueden posponerse, reprogramarse ni realizarse por videoconferencia. Los negocios internacionales operan sobre la confianza construida a través de relaciones personales. Apretones de manos intercambiados a 30.000 pies. Tratos cerrados en el aire enrarecido del privilegio ejecutivo. Sin su jet, se convierte en solo otro emprendedor, rogando por videollamadas con ejecutivos que exigen presencia física como prueba de intenciones serias. Doctora Webb dice lentamente cada palabra cargada con la gravedad de un potencial suicidio financiero. Han tenido 2 meses, 6 ingenieros brillantes, recursos ilimitados, 5 millones de dólares en equipos de diagnóstico, y estamos exactamente donde empezamos, con una aeronave en tierra y sin explicaciones. Él mira hacia abajo a Sarah, cuyo pequeño cuerpo parece aún más diminuto, rodeada de adultos imponentes y maquinaria masiva. Su uniforme de conserje de gran tamaño cuelga como una carpa sobre su cuerpo desnutrido. Sus zapatos, unidos con cinta adhesiva, chirrían contra el concreto pulido. Todo en ella grita imposibilidad. ¿Qué daño podría hacer una hora? El desafío escapa de sus labios antes de que el pensamiento racional pueda detenerlo, impulsado por la desesperación de un hombre que ve desmoronarse su imperio. Cariño, estos 6 doctores han intentado todo lo que saben durante 2 meses. Pero si realmente crees que entiendes mi avión mejor que ellos... Hace una pausa, dándose cuenta de la locura de lo que está a punto de proponer, frente a las cámaras rodando y las transmisiones de noticias en vivo. Tienes exactamente 1 hora. Si puedes decirme qué les pasa a los motores que las personas más inteligentes en el sector aeroespacial no pueden descifrar, te daré $30,000 y me aseguraré de que nunca vuelvas a dormir en un coche. El hangar explota con murmullos de asombro que se convierten en un crescendo de incredulidad. $30,000. Una niña indigente. 1 hora para resolver lo que los equipos de doctorados no pudieron descifrar en 8 semanas de investigación intensiva. Pero Blackstone continúa con sus instintos de hombre de negocios, exigiendo protección contra la humillación pública, que podría destruir su reputación. Cuando no puedas resolver este problema, y cariño, no podrás hacerlo, serás vetada permanentemente de este aeropuerto. La seguridad tendrá tu fotografía. Nunca volverás a poner un pie en esta propiedad. ¿Trato? Antes de que Sarah pueda responder, una nueva voz corta el caos como una cuchilla a través de la seda. Yo supervisaré esta prueba. La capitana María Santos da un paso adelante entre la multitud, su uniforme de piloto impecable, a pesar de la hora tardía, con 30 años de experiencia en aviación comercial grabados en las líneas alrededor de sus ojos. Es la única piloto que Blackstone realmente respeta, la mujer que ha aterrizado aeronaves averiadas en huracanes de categoría 5 y guiado a copilotos nerviosos a través de emergencias mecánicas que deberían haber matado a todos a bordo. Su rostro curtido lleva la sabiduría de alguien que ha visto suficientes milagros a 40.000 pies para saber que a veces llegan en paquetes inesperados. He visto suceder suficientes cosas imposibles en la aviación para saber que la sabiduría no siempre viene con títulos elegantes, dice Santos, su voz cargando la autoridad tranquila ganada a través de decisiones tomadas en momentos de crisis. Cuando hay vidas en juego, el reloj empieza a correr. 1 hora para demostrar que la magia aún existe en un mundo que ha olvidado cómo creer. Sarah se acerca al enorme Gulfstream G700 como una niña conociendo a un gigante dormido. Sus pies descalzos no hacen ruido contra el concreto pulido mientras rodea la aeronave, sus pequeñas manos recorriendo el fuselaje, con la delicadeza que su abuelo le enseñó durante esas preciosas tardes en el taller de su garaje. La aeronave se eleva sobre su pequeña figura. $80 millones de perfección aeroespacial que empequeñecen su cuerpo desnutrido. 2 motores gemelos. Rolls-Royce Pearl. 700 cuelgan debajo de las alas en flecha como dragones dormidos, cada uno conteniendo más de 40.000 componentes de ingeniería de precisión, que representan la cúspide del logro tecnológico humano.
Primero, todos necesitan estar completamente en silencio. Susurra su voz, apenas audible por encima del zumbido del equipo de diagnóstico que llena el hangar con una sinfonía electrónica. A las máquinas no les gusta compartir secretos cuando hay demasiado ruido. Se vuelven tímidas como los niños cuando los adultos están discutiendo. La doctora Webb pone los ojos en blanco ante esta tontería teatral, murmurando por lo bajo sobre cuentos de hadas que hacen perder el tiempo. Sus 30 años de experiencia en ingeniería aeroespacial se rebelan contra la noción de que la maquinaria sofisticada responde a consideraciones emocionales. Pero la capitana Santos levanta su mano curtida pidiendo silencio, y el hangar cae en un silencio de catedral. La repentina ausencia de charla humana revela los sonidos ocultos del edificio, el retumbar distante de aeronaves en pistas activas, el susurro electrónico del equipo de monitoreo, procesando terabytes de datos, los sistemas de aire acondicionado ciclando a través de sus secuencias de programa, y el latido mecánico de un aeropuerto que nunca duerme. Sara coloca su oído contra diferentes secciones de la aeronave, moviéndose con la concentración enfocada que solo los niños poseen cuando creen completamente en su propósito imposible. La fotografía de su abuelo permanece aferrada en una mano. El sargento maestro Williams sonriendo desde su marco como un ángel guardián, vigilando la primera prueba real de su nieta. Ella se mueve como una pequeña doctora, examinando a un paciente gigante, sus manos no entrenadas buscando patrones de vibración que los sensores de $1 millón de alguna manera pasan por alto. Cada toque conlleva la reverencia que su abuelo le enseñó. Las máquinas no son solo metal en circuitos, sino entidades vivas que merecen respeto y comprensión. ¿Puede arrancar solo el motor izquierdo, por favor?, pregunta mirando hacia la capitana Santos con ojos que parecen mucho mayores de 12 años. Necesito escuchar su voz sola primero antes de que empiecen a hablar entre ellos. Santos intercambia miradas con el técnico principal, quien se encoge de hombros con la resignación de un hombre que ha presenciado 2 meses de costosos fracasos. Él inicia la secuencia de arranque a través de su computadora portátil, enviando comandos que viajan a través de cables de fibra óptica a las computadoras de gestión del motor. El Rolls-Royce Pearl 700 cobra vida con un sonido como un trueno controlado. 30.000 libras de empuje contenidas dentro de carcasas de metal de ingeniería de precisión. Cuchillas de turbina de titanio girando a temperaturas que derretirían el acero. La poesía mecánica de la combustión convertida en movimiento hacia adelante a través de principios de ingeniería que parecerían magia para las generaciones anteriores. Para los adultos reunidos en el hangar, suena perfecto aceleración suave a través de la secuencia de arranque y un retumbar poderoso asentándose en una operación constante. Todo lo que un motor de clase mundial debería ser. El sonido del triunfo de la ingeniería humana. Pero Sara inclina la cabeza como un cachorro. Escuchando música distante, su expresión se vuelve preocupada mientras procesa frecuencias que existen más allá de la percepción adulta. Se mueve a diferentes posiciones alrededor del motor, con su pequeña oreja presionada contra los paneles de acceso, mientras sus dedos buscan patrones rítmicos en las vibraciones que viajan a través del metal y hacia el hueso. Ahora el motor derecho, por favor, solicita después de varios minutos de escucha intensa. Pero mantenga el izquierdo encendido. Necesito escuchar cómo hablan entre ellos. El segundo motor acelera con idéntica poesía mecánica. Su secuencia de arranque coincide con la de su gemelo con precisión controlada por computadora. Gigantes gemelos cantando en armonía. Su voz combinada llenando el hangar con 60.000 libras de empuje, apenas contenidas por los protocolos de la celda de prueba. El rostro de Sara se ilumina momentáneamente, mientras ambos motores funcionan juntos en aparente sincronización perfecta. Luego se nubla con preocupación a medida que el entrenamiento de su abuelo revela una sutil discordia en su conversación mecánica. Se mueve entre ellos como un director leyendo una orquesta, sintiendo ritmos y armonías que el sofisticado equipo de diagnóstico clasifica como variaciones insignificantes. La multitud observa con fascinación cómo esta diminuta figura se entreteje entre el tren de aterrizaje y los soportes del motor completamente sin intimidarse por una maquinaria que podría incinerarla en milisegundos,
si algo saliera mal. Sus movimientos conllevan la confianza intrépida que poseen los niños antes de que el mundo les enseñe a tener miedo. Después de 5 minutos que parecen horas para los adultos que observan ella, retrocede y mira directamente a Blackstone con la expresión de una niña que acaba de resolver un rompecabezas que confundió a todos los adultos en la habitación. Su motor izquierdo tiene un latido diferente al de su motor derecho. Anuncia Sarah con su voz de niña cargando una certeza imposible, que corta la sinfonía mecánica del hangar. Está latiendo un 0,3% más rápido, porque está tratando de cuidar a su amigo, pero se está cansando mucho de trabajar tan duro. La doctora Webb resopla con una burla que resuena en las paredes de acero. Su reputación profesional escuece por meses de fracaso ahora agravados por la presunción infantil. Una variación del 0,3% está bien dentro de los parámetros operativos normales. Niña, nuestros instrumentos miden las fluctuaciones de RPM, con una precisión de milésimas de porcentaje. Si hubiera alguna discrepancia significativa, nuestros sistemas de diagnóstico la habrían detectado y marcado de inmediato. Ella señala hacia la pared de equipos de monitoreo que representa $5 millones en tecnología de punta. Tenemos sensores que pueden detectar fracturas por estrés a nivel molecular. Computadoras que procesan más datos en un segundo de los que aprenderás en toda tu vida. La idea de que una niña indigente pudiera notar algo que nuestro equipo pasó por alto es absolutamente absurda. Pero algo en la precisión específica de Sarah 0,3% no, un poquito, o más o menos, diferente hace que la capitana Santos se incline hacia adelante con el interés de alguien que ha aprendido a reconocer la verdad en paquetes inesperados. ¿Cómo puedes ser tan exacta con ese número, cariño? La explicación de Sarah conlleva la lógica simple de una niña que nunca ha aprendido que algunas cosas se suponen imposibles, libre del peso de la ortodoxia de la ingeniería, que limita el pensamiento adulto. Mi abuelo me enseñó a contar los latidos del motor como si contara los tiempos de la música en las canciones. Cuando dos motores funcionan juntos perfectamente, deberían sonar como un motor realmente grande cantando, pero el suyo suena como dos personas tratando de bailar canciones diferentes que no coinciden. Ella lo demuestra haciendo que los técnicos midan las variaciones de RPM a intervalos específicos, algo que ningún protocolo de diagnóstico había pensado en analizar, porque los sistemas informáticos descartaban automáticamente las variaciones dentro de las tolerancias aceptables, como ruido de fondo irrelevante. Las mediciones mostradas en pantallas que cuestan más que automóviles de lujo confirman su observación imposible con precisión matemática. El motor izquierdo opera consistentemente un 0,3% más rápido que el motor derecho. Una diferencia tan sutil que los diagnósticos sofisticados la registran como una operación normal, mientras pasan por alto completamente su importancia mecánica. Pero eso es mecánicamente imposible. Protesta la doctora Webb, su voz elevándose con la frustración de la experiencia confrontada por evidencia inexplicable. Estos motores operan independientemente a través de sistemas de gestión separados. No hay conexión mecánica que crearía patrones de comportamiento simpático entre plantas de energía aisladas. La respuesta de Sarah conlleva la devastadora simplicidad de la verdad dicha por aquellos demasiado jóvenes para entender que la complejidad a menudo oscurece en lugar de iluminar. Porque son amigos, y los amigos intentan ayudarse mutuamente, incluso cuando no saben la forma correcta de hacerlo. Como cuando mi amiga Sarah intentó ayudarme a llevar mi mochila muy pesada en la escuela, pero seguía tropezando porque se esforzaba demasiado para seguirme el ritmo. Usando la técnica de escucha de frecuencias de su abuelo, refinada a través de innumerables tardes en el taller de su garaje, Sarah solicita silencio total nuevamente mientras ambos motores funcionan en configuraciones de potencia de crucero que simulan las condiciones de vuelo. Se mueve alrededor de la aeronave como un director leyendo notación musical en una sinfonía mecánica, sus oídos no entrenados detectando de alguna manera una discordancia armónica que el equipo de análisis acústico de $1 millón pasa por alto por completo. El equipo de diagnóstico observa con creciente asombro cómo esta niña indigente de 12 años demuestra una sensibilidad auditiva que sus instrumentos no logran igualar.
Se detiene en lugares específicos, inclina la cabeza en ángulos precisos y procesa combinaciones de frecuencias a través de vías neuronales que la educación formal aún no ha restringido con limitaciones convencionales. La nueva computadora que pusieron está haciendo sonidos que asustan a los motores. Anuncia después de 10 minutos de escucha intensa que dejan gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado del hangar. Habla en un idioma que no entienden, como cuando los adultos gritan con palabras enojadas que hacen que los niños quieran esconderse debajo de las mantas donde es seguro. Su explicación infantil replantea 2 meses de misterio mecánico en términos emocionales, que suenan ridículos, hasta que la capitana Santos comienza a traducirlos al lenguaje técnico que los ingenieros aeroespaciales pueden procesar y comprender. Dios mío. Santos se da cuenta su experiencia de piloto, haciendo conexiones repentinas, que la metodología de ingeniería pura había pasado por alto por completo. Ella está describiendo una interferencia de frecuencia armónica entre el nuevo paquete de aviónica y los sistemas originales de gestión del motor. Diferentes frecuencias operativas creando conflicto acústico. Sara asiente con entusiasmo, su rostro iluminándose con la alegría de encontrar finalmente a un adulto que entiende las lecciones de su abuelo sobre la comunicación de las máquinas. En mi antiguo hogar de acogida, cuando el supervisor malo gritaba muy fuerte con voces aterradoras y enojadas, todos los niños nos apagábamos y tratábamos de desaparecer en nuestras habitaciones. Eso es exactamente lo que están haciendo sus motores. Están demasiado asustados para funcionar correctamente cuando la nueva computadora les habla mal con sonidos ásperos. La solución, explica Sara con una simplicidad desgarradora que atraviesa meses de análisis excesivamente complicados, no es reemplazar componentes costosos o rediseñar sistemas complejos que funcionan perfectamente de forma aislada. No necesitan tirar los motores asustados ni la computadora ruidosa, dice sus pequeñas manos gesticulando hacia la maquinaria masiva, con un afecto de propietaria ganado a través de la comprensión en lugar de la posesión. Solo necesitan enseñarles a ser amigos y hablarse bien entre ellos, usando la computadora portátil básica de su abuelo y técnicas de medición de frecuencia, herramientas que parecen ridículamente primitivas en comparación con la pared circundante de equipos de diagnóstico. Ella demuestra cómo un simple ajuste de software de $50 actúa como un traductor entre sistemas mecánicos en disputa. La recalibración funciona como magia disfrazada de ingeniería. El momento de la verdad suprema llega como una tormenta que se avecina. Blackstone exige una prueba absoluta e irrefutable, antes de confiar su aeronave de $80 millones al diagnóstico de una niña indigente de 12 años, cuyas posesiones mundanas caben en una mochila. Prueba completa del motor. Anuncia su voz cargando el peso de un hombre cuyo imperio pende de un hilo. Simulación completa de las condiciones exactas de vuelo, donde ocurrieron las 3 fallas catastróficas anteriores. Simulación de altitud a 41.000 pies. Simulación de velocidad Mach. .85. Parámetros ambientales coincidiendo con cada una de las fallas. Las apuestas no podrían ser más altas. Si Sara se equivoca, si su intuición infantil ha leído mal la sinfonía mecánica que dice entender la interferencia armónica, podría desencadenar una falla catastrófica del motor que destruya la aeronave por completo. $80 millones reducidos a metal retorcido y sueños destrozados. Pero si los motores se apagan de nuevo, si su arreglo de software de $50 resulta inútil contra la rebelión mecánica sofisticada, muere más que el dinero. La compañía de Blackstone se enfrenta a la bancarrota. Cientos de empleados pierden sus trabajos. El trato de Tokio se evapora junto con su reputación como un líder que toma decisiones imposibles bajo una presión extrema. El hangar se llena con una tensión tan espesa que parece presionar contra las paredes. Helicópteros de noticias dan vueltas en lo alto como buitres mecánicos atraídos por el olor de un desastre potencial. Las transmisiones de las redes sociales explotan con hashtags de #genio de 12 años, mientras millones en todo el mundo observan a una niña sin hogar
Intentar demostrar que la sabiduría a veces viene en los paquetes más pequeños. Expertos internacionales en aviación debaten la validez de la prueba en comentarios de televisión en tiempo real. Profesores del MIT explican por qué los niños no pueden poseer capacidades de diagnóstico que superen la experiencia de nivel doctoral. Ingenieros de Boeing expresan escepticismo de que los ajustes de frecuencia armónica puedan resolver misterios mecánicos que dejaron perplejos a sus mejores equipos. Dentro del hangar, Sarah permanece empequeñecida por la enorme aeronave y los imponentes adultos cuyos costosos trajes valen más de lo que la mayoría de las familias ganan en meses. Su uniforme de conserje de gran tamaño cuelga como una carpa sobre su cuerpo desnutrido. Sus pies descalzos, habiendo superado el tamaño de unos zapatos unidos con cinta adhesiva, no hacen ruido contra el concreto pulido que refleja las luces fluorescentes como espejos. Todo en este momento grita imposibilidad. David contra Goliat no describe adecuadamente la desigualdad entre una niña sin hogar y la experiencia combinada de las mentes más brillantes de la ingeniería aeroespacial. Esto es más como un gorrión desafiando a un huracán, un susurro intentando silenciar un trueno. ¿Estás absolutamente segura de esto, cariño?, pregunta la capitana Santos, arrodillándose a la altura de los ojos de Sarah, con la preocupación protectora de alguien que ha aprendido a reconocer el coraje en lugares inesperados. Si algo sale mal durante esta prueba, podría ser muy peligroso. Sarah aprieta la fotografía de su abuelo como un talismán contra la duda aplastante del mundo adulto. El sargento maestro Williams sonríe desde su marco con la confianza de un hombre que le enseñó a su nieta que las máquinas hablan a aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar con amor, en lugar de con lógica. El abuelo siempre decía que los motores no mienten a los niños. Susurra su voz, apenas audible por encima del zumbido electrónico del equipo de diagnóstico. Me dijeron que solo quieren cantar juntos en lugar de tener miedo. Yo les creo. La prueba comienza con una gravedad ceremonial que se siente como un lanzamiento espacial. La capitana Santos asume el control principal, su experiencia de 30 años en aviación, proporcionando la mano firme que los multimillonarios nerviosos y los ingenieros escépticos requieren. La doctora Webb monitorea cada parámetro a través de un equipo que procesa más datos por segundo que las supercomputadoras universitarias. Los motores arrancan con un trueno controlado que llena el hangar como la voz de dioses mecánicos. Las plantas de energía Rolls-Royce Pearl 700 giran a través de su secuencia de arranque. Cuchillas de turbina de titanio acelerando a velocidades que destruirían materiales inferiores. Cámaras de combustión conteniendo temperaturas lo suficientemente calientes como para derretir el acero. Pero esta vez algo es diferente. El sonido conlleva una armonía que no estaba allí antes. Motores gemelos cantando en perfecta sincronización, en lugar de luchar batallas invisibles. Las RPM del motor izquierdo coinciden exactamente con las del derecho. No más comportamiento compensatorio. No más agotamiento mecánico por tratar de ayudar a un amigo en apuros. Parámetros de simulación activados. Anuncia la capitana Santos, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que están intentando. Altitud 41.000 pies. Velocidad Mach .85. Todas las condiciones ambientales coincidiendo con los eventos de falla anteriores. Durante 90 segundos que se sienten como horas comprimidas en latidos, los motores mantienen una armonía perfecta. Sin luces de advertencia parpadeando en rojo urgente. Sin sistemas de alarma gritando angustia mecánica. Sin pantallas de computadora mostrando conflictos del sistema que desencadenaron los apagados de emergencia anteriores. La interferencia armónica que aterrorizó a esta aeronave durante 2 meses se ha desvanecido como la niebla matutina ante el sol de verano. El ajuste de software de $50 de Sarah actúa como un tratado de paz entre naciones mecánicas en disputa, enseñando a los sistemas a comunicarse en idiomas que ambos entienden. Todos los parámetros en verde. Anuncia la doctora Webb, su voz espesa por la incredulidad que amenaza con romper su compostura profesional. Sincronización perfecta en todos los sistemas de gestión del motor.
No se detectó interferencia armónica, no se identificaron conflictos del sistema. La multitud estalla en un aplauso espontáneo que resuena en las paredes de acero como un trueno. Los trabajadores del aeropuerto, presionados contra las ventanas, vitorean con el entusiasmo de los desfavorecidos presenciando una victoria imposible. Las redes sociales explotan con videos virales de una niña sin hogar, resolviendo problemas que derrotaron a las mentes más brillantes de la ingeniería aeroespacial. Pero en el centro de la celebración, Sara simplemente sonríe y le susurra a la fotografía de su abuelo. Ya no tienen miedo. Abuelo, puedes oírlos cantar. Las secuelas del éxito imposible se sienten como el momento después de que cae un rayo. Un silencio eléctrico lleno del eco de milagros presenciados por aquellos que nunca creyeron en la magia. Blackstone se arrodilla en el concreto pulido del hangar, arrugando su traje de $15,000, mientras se pone a la altura de los ojos de Sara de 12 años. Su rostro lleva la expresión de un hombre cuya comprensión completa del mundo ha cambiado en 90 segundos de perfecta armonía del motor. Cariño, dice con la voz espesa por una emoción que lo sorprende incluso a él. Te debo la disculpa más grande de mi vida y te debo mucho más que dinero. El cheque de $30,000 se materializa del bolsillo de su chaqueta, pero sus manos tiemblan al darse cuenta de lo inadecuada que se siente la compensación financiera, por lo que esta niña sin hogar ha logrado. Ella no solo ha resuelto un problema mecánico, ha demostrado una sabiduría que los programas de doctorado no enseñan y las universidades no pueden replicar. Sara, continúa él usando su nombre con el respeto reservado a los iguales, en lugar de la condescendencia que los adultos suelen mostrar a los niños. Nunca deberías tener que volver a dormir en un coche. Nunca deberías tener que comer de los botes de basura, ni preguntarte de dónde vendrá tu próxima comida. Nunca deberías tener que estar sola. Su voz se quiebra con el peso del reconocimiento. Esta niña brillante ha sido abandonada por todos los sistemas diseñados para protegerla. Nos permitirías a mi esposa y a mí adoptarte, darte la familia que te mereces, la educación que tu don requiere, un futuro digno de tu mente extraordinaria. La capitana Santos da un paso adelante con su rostro curtido de piloto, brillando con la satisfacción de presenciar cómo la verdad imposible triunfa sobre el escepticismo institucional. Damas y caballeros de la prensa, anuncia a las cámaras que graban y a las transmisiones de noticias en vivo. Acaban de presenciar algo que cambiará la aviación para siempre. Su voz conlleva la autoridad de alguien que ha tomado decisiones de vida o muerte a 40,000 pies. Esta notable joven no solo entiende las máquinas, ella entiende el alma de la tecnología misma. Todas las escuelas de ingeniería del mundo deberían estudiar sus métodos y cuestionar sus propias suposiciones sobre la sabiduría y la experiencia. La explosión viral comienza de inmediato. El hashtag genio indigente adoptada se vuelve tendencia mundial en minutos. Las cadenas de noticias se apresuran a reservar entrevistas con la niña que humilló a las mentes más brillantes de la ingeniería aeroespacial. Los profesores universitarios debaten las implicaciones de los diagnósticos intuitivos que superan el análisis informático. Pero el anuncio más significativo de Blackstone llega al final dicho con la convicción de alguien cuya vida ha cambiado fundamentalmente por la sabiduría susurrada de una niña sin hogar. Voy a establecer la Fundación Sarah Williams, declara a la audiencia global, dedicada a encontrar y apoyar a niños brillantes que han sido ignorados por los sistemas tradicionales. Porque el genio no viene con credenciales, viene con el coraje de creer en soluciones imposibles. Sara aprieta la fotografía de su abuelo con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de suciedad, mientras susurra las palabras que resonarán en corazones de todo el mundo. El abuelo siempre decía, todos tienen magia en su interior. Tal vez si ayudo a arreglar las cosas rotas, la gente ya no olvidará su magia. Las ruedas de la justicia profesional giran con la inevitable trituración de la precisión mecánica y la doctora.
Patricia Webb se encuentra atrapada en engranajes que nunca vio venir. En las 24 horas posteriores al triunfo de Sarah, la firma de consultoría de Webb recibe avisos de terminación de 3 importantes clientes de aerolíneas. Los contratos que valen millones de dólares al año se evaporan como la niebla matutina, mientras los ejecutivos corporativos cuestionan las metodologías que pasaron por alto, soluciones que una niña indigente de 12 años descubrió en una hora. ¿Cómo explicamos a nuestras juntas directivas? Exige el CEO de Delta Airlines durante una conferencia telefónica que Webb reproducirá en sus pesadillas, que pagamos a su equipo $6 millones durante 2 años para resolver problemas de motor que una niña arregló con ajustes de software de $50. United Airlines la sigue en cuestión de horas, luego American, luego Emirates. El efecto dominó se extiende por la industria de la aviación con velocidad viral. Cada cancelación conlleva el mensaje implícito de que la experiencia sin humildad se convierte en una ceguera costosa. La reputación de Webb, construida a lo largo de 30 años resolviendo problemas imposibles, se desmorona como un castillo de naipes en un huracán. Aviation Week publica un editorial mordaz titulado «Cuando los doctores olvidan escuchar la lección de Sarah Williams». Los foros de la industria zumban con discusiones sobre la arrogancia intelectual y los peligros de descartar soluciones no convencionales. El Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, su alma mater, elimina silenciosamente su nombre de su junta asesora. Los compromisos para hablar en conferencias aeroespaciales se cancelan. Las ofertas de trabajo de Boeing y Lockheed Martin desaparecen como humo en el viento. Pero el universo no ha terminado con la educación de la doctora Webb. 6 meses después del milagro de Sarah Webb, recibe una llamada de su ex asistente. Ha surgido otro problema de diagnóstico imposible. Esta vez involucra el sistema de navegación de un avión comercial, que falla solo durante condiciones climáticas específicas. 3 equipos de expertos han pasado 4 meses sin encontrar nada malo. Doctora Webb, dice la asistente con cuidado. La aerolínea solicita una consulta del equipo Williams. El equipo Williams, Sarah de 12 años que ahora vive con su familia adoptiva y asiste a la mejor academia STEM que el dinero puede pagar, se ha convertido en la consultora de referencia de la industria aeroespacial para problemas que la experiencia convencional no puede descifrar. Sus métodos de diagnóstico empático se enseñan en universidades de todo el mundo, como enfoques innovadores para el análisis de la interfaz humano-máquina. La ironía cala más hondo que el orgullo profesional. Webb ahora debe llamar a la niña que alguna vez fue indigente y a la que humilló públicamente pidiendo ayuda con problemas que sus propios métodos no pueden resolver. La llamada telefónica ocurre una mañana de martes, que se siente como el día del juicio final. Webb marca el número con manos que tiemblan como hojas de otoño, sabiendo que millones de personas verán su humillación desarrollarse en las redes sociales de todo el mundo. Hola, doctora Webb. La voz de Sarah conlleva la gentil sabiduría de alguien que ha aprendido que el perdón cura tanto al que da como al que recibe. Escuché sobre el problema de navegación. Estaría encantada de ayudar. Sin recriminaciones, sin regodeo, sin exigencia de disculpas. Solo el puro deseo de una niña de arreglar cosas rotas y ayudar a las personas que necesitan asistencia. La voz de Webb se quiebra al pronunciar palabras que saben a cenizas y redención simultáneamente. Sarah, yo vine a agradecerte no solo por ayudar con este problema, sino por enseñarme algo que debería haber aprendido hace décadas. ¿Qué es eso, doctora? Webb. Que escuchar a las personas es tan importante como escuchar a las máquinas. Que la sabiduría no siempre viene con títulos o experiencia. Que tener razón en la mayoría de las cosas no te hace tener razón en todo. Webb hace una pausa reuniendo valor para las palabras que definirán el resto de su carrera. Me hiciste una mejor ingeniera. Y lo que es más importante, me hiciste un mejor ser humano. La conversación se convierte en un video viral, que genera más prensa positiva que toda la carrera anterior de Webb. Pero esta vez ella no es la experta celebrada.
Es la estudiante aprendiendo humildad de una maestra lo suficientemente joven como para ser su nieta. La justicia profesional resulta a veces llega disfrazada de gracia. Un año después, Sarah Williams se sienta en su nueva habitación rodeada de libros de texto aeroespaciales y el suave zumbido de las herramientas restauradas de su abuelo. La mansión de la familia Blackstone se siente como un sueño en comparación con dormir en estacionamientos, pero la foto del sargento maestro Williams todavía ocupa el lugar de honor en su escritorio. Ha ayudado a resolver 23 problemas de ingeniería imposibles más en 6 países. Sus métodos de diagnóstico empático ahora se enseñan en universidades de todo el mundo, como el Protocolo Williams. La fundación que lleva su nombre ha identificado y apoyado a más de 400 niños brillantes, sin hogar, demostrando que el genio florece en todas partes cuando alguien cree lo suficiente para escuchar. Cada mañana ella susurra el lema de su abuelo como una oración. Las máquinas no mienten a los niños. Guardan sus secretos para corazones que no han olvidado cómo creer en la magia. A veces, la persona con la solución no es la que tiene la educación más elegante. Es la que tiene el corazón más puro y el coraje de susurrar, «Déjame intentarlo», cuando todos los demás se han rendido. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado joven, demasiado diferente, o no lo suficientemente calificado para importar? Cuéntanos en los comentarios a continuación, porque cada susurro merece ser escuchado. Y si miras de cerca en el minuto 4:32, notarás algo que solo los espectadores más agudos captan sobre la técnica de Sarah, lo cual revela por qué los niños ven lo que los adultos pasan por alto. Dale a suscribirse a Blacktail Stories para más pruebas de que la magia vive en el espacio entre los latidos del corazón, esperando a alguien lo suficientemente valiente para escuchar. ¿Hemos terminado la historia? Si necesitas ayuda con algún otro texto o tienes alguna pregunta sobre el vocabulario utilizado, no dudes en preguntar.